adolescentes de 16 y 13 años y sobre todo, muy importante por lo que vamos a hacer en esta noche, es alguien que luego de 18 años de matrimonio ha sobrevivido. Importante. Es alguien que le encanta las aventuras en familia, un fanático del fútbol, soccer. Es un hombre entregado a Dios, a su obra, entregado a la predicación de la palabra, entregado a su familia. Y es quien estará con nosotros para hablarnos de cuáles son los conflictos que separan el matrimonio, pero también para darnos consejos de cómo podemos permanecer unidos como pareja. Así que vamos a pedir que pase delante nuestro hermano Juan Amparo, y al mismo tiempo vamos a pedir a nuestro también hermano Josué Vázquez, quien estará orando para presentar la parte que continúa. Hace algunos años yo he venido compartiendo bien de cerca con mi hermano y mi amigo Tom, como cariñosamente le llamamos, y reflexionaba en esta semana, hace ya un tiempo, en que la calidad de un hombre se mide por cómo trata a su esposa y a sus hijos. No simplemente por lo que tiene, sino por cómo trata a su esposa y a sus hijos. Y yo que he tenido el privilegio de estar en su casa en Santo Domingo, puedo dar fe y testimonio de cómo Tom trata a su esposa y a sus hijos. Ojalá que ustedes tengan la oportunidad de conocer esos muchachos, a Juan Arturo y a Emily y a Jenny, que viene ahorita, para que ustedes vean cómo es una familia que muestra el amor del Señor. Así que nosotros estamos bien contentos y felices de tener a Juan, a Tom con nosotros, porque es un hombre que no solamente predica el Evangelio, sino que lo vive. Así que, mi hermano, qué bueno tenerte por acá y dale para acá, que el tiempo es tuyo y vamos a orar de una vez. Es bueno decir que Tom es un pastor bivocacional, es decir, que es una persona dedicada a su negocio y también a la obra pastoral. Así que vamos a orar en esta hora. Gracias a Dios te damos por darnos el privilegio y la oportunidad de tener entre nosotros a nuestro querido y apreciado hermano Juan Amparo. Gracias porque hemos sido bendecidos con su vida, con la de su familia. Hemos podido ver y ser testigos de la obra que tú haces en ellos y a través de ellos. Y nosotros queremos rogar que tú bendigas este tiempo y que podamos salir edificados de este lugar, que podamos apreciar las grandes verdades de tu palabra y que no lo miremos a Él, porque Él estará de acuerdo en que a quien debemos mirar es a Cristo. Así que toda la gloria sea para ti y usa a mi hermano en esta noche. Por Jesús lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Buenas noches, hermanos. Cuando vean al que presentaron ahí me lo saludan. Qué placer estar con ustedes, anhelando este tiempo de poder compartir la palabra de Dios entre ustedes y darle lo que Dios nos ha dado ya previamente. Así que gracias, mis hermanos, por esta invitación y gracias también por estar aquí presente. Vamos a estar meditando en un texto de la palabra de Dios que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Mateo, capítulo 19, versículo 3 al 8.
Y se acercaron, leo en la Biblia de las Américas, y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús, dijo: ¿no habéis leído que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Amén. Una vez más vamos al trono de la gracia. Padre, gracias por la bendición de un día más. Gracias porque hemos contado en este día con tu protección, con tu provisión de nuestras necesidades. Gracias porque en tu providencia nos congrega en este lugar y nos da el inmenso privilegio de ser portavoces de tu verdad. Nosotros queremos que tu Santo Espíritu descienda mientras tu palabra es proclamada y que tú traigas convicción a nuestros corazones. Señor, nosotros te necesitamos. Necesitamos gracia, necesitamos la asistencia de tu Espíritu Santo para poder glorificar tu nombre en nuestra relación matrimonial. Tú conoces cada necesidad, tú nos conoces mejor que nadie. Así que en esta noche te pedimos que tú sensibilices nuestros corazones y que tu palabra, Señor, nos ilumine, de manera que podamos hacer los cambios que necesitamos hacer, de manera que Cristo pueda verse grande en nuestros matrimonios. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Yo tengo un pariente que vive cerca de una autopista muy ruidosa allá en Santo Domingo. Y si esto fuera poco, también hay unos colmadones bastante ruidosos que están al lado, al frente. Y es una experiencia, cuando uno le visita, un tanto cómica, porque ellos tienen el tono de voz un poco más elevado de lo que normalmente uno habla. Estamos en la casa sentados, estamos conversando, pero los decibeles de su voz es más elevado que lo que normalmente nosotros hacemos. Y lo más jocoso de todo esto es que si uno le dice: ¿y por qué tú hablas tan alto? ¿Y por qué tú voceas? Ellos dicen: pero yo no estoy voceando, pero yo hablo normal. El constante sonido, tanto de los vehículos que pasan frente a la casa, como de la música ruidosa que hay alrededor, ha hecho que ellos se acostumbren a hablar en un tono de voz más alto para que los demás le escuchen. Y ya ellos, aunque no haya ruido, perciben que si no hablan en ese tono de voz, los demás tampoco le escucharán de manera normal. Así que se han acostumbrado a ese tono de voz. Eso mismo pasa a veces con personas que tienen alguna dificultad al caminar, que comienzan a cojear y de repente ese caminar cojeando se vuelve habitual y ellos no lo perciben, no se dan cuenta. Y tantos ejemplos, mis hermanos, que pudiera citar de hábitos que nosotros vamos internalizando
y de repente ya eso se hace parte normal de nuestro diario vivir. Pues en nuestro matrimonio pasa lo mismo. Hay hábitos que son dañinos, hábitos pecaminosos para nuestra relación matrimonial, que nosotros nos vamos acostumbrando a ello. Sabemos al principio que no está bien, sabemos que no es la normalidad, pero por alguna causa nosotros simplemente dejamos pasar el tiempo, nos acostumbramos y simplemente decimos, mi esposo no va a cambiar, mi esposa no va a cambiar, debo dejar las cosas como están, aunque la relación se vaya deteriorando. Mis hermanos, en el texto que nosotros hemos leído en esta mañana, en esta noche, hay aquí unos maestros de la ley que se acercan a Cristo y ellos están pensando en ver cuál es la posición teológica de Cristo acerca del divorcio. Porque los debates teológicos no son nada nuevo entre escuelas teológicas. Y en aquella época existían dos escuelas teológicas muy famosas. La de un rabino que se llamaba Hillel y otro que se llamaba Shammai. Entonces, Hillel era liberal y él decía, no, el matrimonio puede disolverse por cualquier causa. Si un hombre encuentra que su mujer no le cocina bien, puede despedirla y buscarse otra. O si ella no sabe lavar. Y así se inventaban muchísimas excusas para disolver la relación matrimonial. Pero el otro rabino decía, no puede darse bajo ningún concepto la disolución de la relación matrimonial. Y ellos querían ver en cuál de los dos lados, en cuál de las dos posiciones teológicas Cristo se encontraba. Así que ellos vienen y le dicen con esta pregunta a Cristo, y le dicen, ven acá, ¿es lícito, está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y entonces Cristo aprovecha esta pregunta para darle todo un discurso acerca del matrimonio. Y es en las palabras que Cristo, o en la respuesta que Cristo le da, que yo quiero que nosotros centremos nuestra atención en esta noche. Vamos a estar considerando cuál es esa causa, cuál es esa razón por la que nuestros matrimonios se ven afectados. ¿Cuál es esa razón o cuál es esa causa que hace que nuestros matrimonios sufran? Y vamos a estar mirando también algunos principios que pueden salvar esa relación matrimonial. Así que vamos a comenzar de atrás para adelante. Vamos a comenzar por razón de cómo me presentaron el tema, de los conflictos que separan. Vamos a comenzar de atrás para adelante. Así que vamos a considerar en primer lugar esa amenaza, ese gran problema que es un veneno para nuestra relación matrimonial. Cuando Cristo le dice, mira, ustedes no han leído las Escrituras, ustedes no han visto cuál es el diseño de Dios, y le habla y le dice, mira, Cristo al principio hizo un hombre, hizo una mujer, luego Él consagró esa relación matrimonial y le dijo, ustedes van a ser de ahora en adelante una sola carne y lo que Dios juntó ningún hombre lo separe.
Entonces ellos le dicen, pero espérate, todo ese discurso del matrimonio está bien, pero yo quiero que tú nos contestes algo. Moisés concedió dar carta de divorcio. Así que eso existía en el Antiguo Testamento. Y Cristo le responde en el versículo 8, por la dureza de vuestro corazón os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Dios no creó el divorcio, le dice Cristo, Dios creó el matrimonio, y por eso es que Cristo le habla, antes que hablar de divorcio, le habla del matrimonio. Lo que Dios diseñó fue el matrimonio, le dice Cristo. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta de Cristo a esa insistencia de ellos? Pero Moisés permitió darle carta de divorcio, y dice Cristo, por la dureza de vuestro corazón, por causa del pecado que hay en el corazón del hombre, es que Moisés permitió darle carta de divorcio. Mis hermanos, yo no sé si ustedes han pensado en esto, pero lo que Cristo está diciendo aquí es que nuestro pecado es una seria amenaza para nuestro matrimonio. El divorcio existe a fin de cuentas por el pecado que hay en nuestros corazones. Por el pecado que hay en nuestros corazones. Así que el principal problema que enfrenta cualquier matrimonio es nuestro propio pecado. Es nuestro propio corazón pecaminoso. Mis hermanos, nosotros necesitamos grabarnos esto. Los problemas que afectan a nuestro matrimonio no son básicamente, como a veces se quiere vender, un tema de compatibilidad, un tema de comunicación, no es un tema de falta de conocimiento. A veces usted ve libros y especialistas enfocados en enseñanza de cosas. Tú tienes que conocer a tu pareja, tú tienes que conocerla así, 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 como si nuestro principal problema fuese falta de conocimiento. Cristo dice, nuestro principal problema es el pecado que hay en nuestro corazón. Esa es la principal amenaza que tienen nuestros matrimonios, mis hermanos. Así que tratar con el problema del pecado es la clave para nosotros tener un matrimonio fructífero. Es la clave. Y aunque la Biblia, mis hermanos, es muy clara en cuanto a la pecaminosidad del ser humano, es una verdad enfatizada de principio a fin en las Escrituras. Sin embargo, es una verdad que es grandemente descuidada y olvidada. Nosotros tenemos que recordar, mis hermanos, que estamos desarrollando nuestros matrimonios en un mundo caído. Nosotros vivimos en un mundo que ha sido afectado por el pecado. Las Escrituras dicen que cuando Adán cayó, en Adán, todos nosotros también caímos. Y nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que es inclinada al mal. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7 que ese pecado que hay en nosotros es como una ley. Él dice, cuando yo quiero hacer el bien, yo hallo esta ley en mí, que el pecado habita en mí. El pecado habita en mí como una ley. O sea, es un principio que me arrastra y me quiere doblegar a hacer su voluntad. Y como si esto fuera poco, nosotros tenemos un enemigo, mis hermanos, que se llama Satanás, que no quiere que nosotros obedezcamos a Dios, no quieren que nosotros glorifiquemos a Dios en nuestro matrimonio, pero mucho menos que nosotros vivamos para
agradar a nuestro cónyuge y agradando a nuestro cónyuge, agrademos a Dios. No lo quiere. Y tenemos un mundo, mis hermanos, que no hay que ser un buen observador para darse cuenta que es un enemigo acérrimo del matrimonio. Así que en esta trilogía demoníaca, nuestra propia naturaleza pecaminosa, nuestro enemigo Satanás, nuestro enemigo el mundo, es en el que nosotros estamos desarrollando nuestro matrimonio. Y Cristo dice, recuerda que el problema del divorcio, el problema que afecta el matrimonio es la dureza del corazón humano. Si somos creyentes, hermano, básico, sin mucho tiempo en la fe, esa doctrina del pecado que he mencionado debe ser algo que nosotros dominemos. Eso debe ser como una teología 101. Eso es teología para los coquitos, como decía un profesor que yo tenía. Eso no debe ser algo muy complicado. Sin embargo, mis hermanos, ese conocimiento del pecado, ese conocimiento del diablo, del mundo, aunque nosotros la sepamos de una manera teórica, por alguna extraña razón, en nuestros matrimonios, nosotros pensamos que solo hay un pecador. ¿Y usted sabe quién es ese pecador? La mujer, mi mujer. Y la mujer, ¿qué dice Jenny? No, eres tú. Es así como nosotros, hermanos, en la práctica, muchas veces nos manejamos. Nosotros no tenemos ningún problema en aceptar que somos pecadores. El problema es cuando nuestro cónyuge nos señala nuestro pecado. Cuando nuestro cónyuge nos señala esa falta que nosotros estamos cometiendo. Inmediatamente nos ponemos a la defensiva. Inmediatamente comenzamos a excusarnos. Mis hermanos, esa es la verdad que la palabra de Dios está diciendo aquí. Es que el principal problema que hay en tu matrimonio eres tú mismo. El principal problema, el principal enemigo que tú tienes en tu matrimonio es tu propio corazón pecaminoso. Yo recuerdo hace unos años cuando yo iba a buscar a Jenny al banco. Yo salía de mi trabajo rápido. Ustedes saben esos tapones infernales que se arman en Santo Domingo. Nosotros vivíamos en esa época en Pedro Brán. Salía de mi trabajo rápido. De camino, cuando estaba llegando, le llamaba y le decía, ya estoy llegando, ve saliendo. Y cuando yo llegaba al parqueo del banco, que ella me decía, ya voy. Yo estoy esperando que va a salir en 2, 3, 5 minutos. Y cuando pasaban a veces 10 minutos y pasaban 15 minutos, hermano, créanme que según iba pasando el tiempo, así mismo iba subiendo la temperatura de mi cuerpo, desde los pies a la cabeza, y mi cuerpo entraba en ebullición. Y cuando Jenny llegaba al carro, hermano, yo comenzaba una discusión y a reclamarle. Tú me dijiste que ya iba, que ya venía. ¿Por qué me hace esperar? Y en mi propia, ante mis propios ojos, yo decía, no, es que ella es la culpable porque ella me dijo que ya venía. Ella me dejó esperando todo ese tiempo. ¿Sabe qué, hermano?
¿Saben qué? Yo no quería reconocer que yo tenía un problema serio con la ira. El problema no era mi esposa. El problema era mi propio corazón pecaminoso. Ese es el problema. Y a veces, hermano, un trayecto de prácticamente 1 hora que podía ser un tiempo de mucha bendición, de compartir cómo había pasado el día, se tornaba en un trayecto con un mutis tremendo, donde no se pronunciaba ninguna frase, ninguna palabra. Por eso yo le decía a Josué ahorita, y que ese que presentaron ahí, que me lo presenten, que me lo saluden. Sí, hermano, nosotros tenemos un corazón pecaminoso. Y esa es la razón de los conflictos que hay en nuestro matrimonio. Serios conflictos. Hermano, y nosotros podemos pensar en algunos pecados en específico, como el pecado del egoísmo. Pecado del egoísmo. El egoísmo, mis hermanos, es como un autor llamado Paul David Tripp lo cataloga. El egoísmo es: tú vives para tu propio reino. Tú vives para tu propio reino. Eso significa que todos nosotros tenemos en nuestro ADN nuestra propia agenda, nuestro propio proyecto personal. Y eso significa que constantemente nosotros vemos a nuestro cónyuge como instrumentos para satisfacer nuestras necesidades. Como instrumentos para satisfacer nuestras necesidades. Y cuando mi cónyuge no satisface expectativas, entonces, ¿sabe qué? Nosotros reaccionamos como pequeños dioses que han sido ofendidos. Pequeños dioses que han sido ofendidos. El egoísmo es la raíz, mis hermanos, de todos los conflictos en el matrimonio. El egoísmo está en el ADN del pecado. Es querer glorificarnos a nosotros mismos. Y nada es más destructivo para el matrimonio que el egoísmo. Así que lo que está mal, mis hermanos, en el fondo, es que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nosotros queremos ser soberanos de nuestro pequeño mundo y queremos asegurarnos que vamos a obtener lo que nosotros querramos a cualquier precio. A cualquier precio. Y nosotros cuando nos casamos, usted sabe que nosotros no dejamos el egoísmo en nuestra casa. El egoísmo no se queda con nuestra vida de soltero. Nosotros llevamos el egoísmo a nuestra relación matrimonial. Y cuando un pecador egoísta se casa con otro pecador egoísta, ¿usted sabe qué sucede? Tenemos egoísmo al cuadrado. Sí, mis hermanos. Y ahí comienza esa batalla, esa lucha en nuestro matrimonio. Y Cristo lo dice, es por la dureza de vuestro corazón. La amenaza de su matrimonio es la dureza del corazón humano. Pero otro pecado, mis hermanos, que es muy, muy común en nosotros como matrimonio, es el orgullo. Dice un autor que el orgullo nos hace ciego a los pecados que están escondidos en lo profundo de nuestro corazón. El orgullo nos hace odiar la corrección y la reprensión.
te esconde de tu pecado, justifica tu pecado, excusa tu pecado y evita que te arrepientas de tu pecado. Mis hermanos, es por el orgullo que nosotros no aceptamos la crítica de nuestro cónyuge. Aunque sabemos en el fondo que ella está diciendo la verdad, ¿sabe qué? No queremos aceptarla porque no somos humildes, porque somos orgullosos. Nosotros actuamos bajo la idea en nuestro matrimonio de que somos mejor que nuestro cónyuge. Yo soy mejor que mi cónyuge. ¿Tú sabes por qué? Porque normalmente nosotros estamos más enfocados en el pecado de ella que en nuestro propio pecado. En el caso nuestro como hombre. Esa es la realidad. Hermano, es por el orgullo que a veces le transmitimos a nuestro cónyuge la idea de que se conforme como nosotros somos, porque no estamos dispuestos a cambiar. Tú me aceptas así, o mira a ver qué tú haces. Y le transmitimos con nuestras actitudes, con nuestras palabras, le transmitimos el mensaje de que, mira, yo no voy a cambiar. ¿Y tú sabes por qué eso? Por el orgullo. Por el orgullo. Cuando nuestra conciencia nos acusa de culpabilidad, hermano, tratamos de justificar, usamos argumentos basados en lo que se ha dicho, basado en lo que se ha hecho. A veces, mis hermanos, nosotros estamos más preocupados en ganar una discusión que en resolver un problema. Y se vuelve, cualquier pequeña discusión se vuelve una gallera, porque nadie quiere ceder. Y cada quien viene y argumenta y argumento y argumento y argumento. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros tenemos un corazón pecaminoso. Un corazón pecaminoso que destruye nuestras relaciones matrimoniales, que te lleva a apartarte más de tu esposa, de tu esposo, te separa de tu cónyuge. Y Cristo se lo dijo a esta gente. Dios no diseñó el divorcio. El divorcio existe por la dureza de vuestros corazones. En otra palabra, los males que afectan el matrimonio vienen del corazón del ser humano. De tu corazón, hermano, y de mi corazón. Y en tercer lugar, la pereza. La pereza es saber que algo está mal, pero no hacer nada para resolverlo. No hacen nada para resolverlo. Tú sabes lo que hay que hacer, pero no lo hacen. Y eso no lo ve en cualquier casa. Y si queremos ilustrarlo, usted va a la cocina de cualquier casa y usted puede observar un fregadero de cualquier cocina de un hombre perezoso. Como una pequeña gota que comienza a caer en el piso de la cocina persistentemente. No se resuelve, pasan los días, pasan la semana, un día usted llega y todo el piso de la cocina está humedecido por esa pequeña gotera que cae del fregadero. Que cae del fregadero. Así que con el tiempo,
una parte de la cocina está constantemente húmeda, el fregadero comienza a oxidarse y llega el momento en el que de repente en tu fregadero aparece una grieta, y ya no se puede seguir fregando ahí, ya no se puede seguir fregando, y entonces hay que llamar al plomero para que venga a resolver. Lo que al principio pudo resolverse, qué sé yo, yo no soy plomero, pero cambiando una junta de una tubería, al final, mis hermanos, hay que desmontar todo el fregadero, hay que cambiar toda la tubería y probablemente hay que reemplazar parte del piso porque se dañó. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque la negligencia es destructiva para cualquier cosa que necesita mantenimiento. Hermanos y hermanas, ¿saben lo que está matando, destruyendo nuestros matrimonios? La negligencia. La negligencia. Muchos matrimonios son imposibles de vivir para ambos cónyuges porque las personas que lo componen no están haciendo nada para mejorarlo. Ellos saben que hay problemas serios que tienen que tratar, pero ellos han dejado correr el tiempo. Ellos han decidido simplemente darse una tregua, pero nadie ha cedido en su posición. Ningún problema ha sido tratado, ningún pecado ha sido perdonado, y la relación matrimonial deteriorándose. Pero tú sabes qué, mi hermano, los buenos matrimonios son buenos porque las personas que lo componen trabajan para mejorarlo. Trabajan día tras día para observarse, para perdonarse, viven vigilando su propio corazón. Hermano, piensa en tu propio cuerpo físico. La gente saludable lo es porque pone atención a sus cuerpos. ¿Qué cosas comen? La necesidad de hacer ejercicio regularmente, visita periódica al médico, entre otras cosas. Ellos no esperan tener salud sin poner atención a esas cosas. Queridos hermanos, muchos matrimonios se enferman simplemente por nuestra pereza. Porque nosotros no estamos haciendo nada para tratar con nuestros corazones pecaminosos. No estamos haciendo nada. Si nosotros mantuviésemos, mis hermanos, la mitad de atención que poníamos al principio de nuestras relaciones matrimoniales, cuando tú conquistaste a tu esposa, cuando era tu novia, si esa misma atención o la mitad de esa atención se mantuviera en la relación matrimonial, muchos matrimonios fueran diferentes. ¿Cómo no dormíamos por una pequeña diferencia? O cómo cuando había cualquier situación tratábamos de buscar cualquier manera para resolver los conflictos. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Nos las arreglamos para convivir, como decía anteriormente, en una tregua. En una tregua. Y nosotros necesitamos, mis hermanos, entender que nosotros necesitamos tratar con nuestros propios corazones para poder sanar nuestros matrimonios. En segundo lugar, mis hermanos, habiendo visto
cuál es ese elemento nocivo, destructivo, que nos separa el uno del otro. Vamos a ver en segundo lugar que un matrimonio que prospera en unidad son matrimonios que son guiados por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Mire, nueva vez, vamos al texto que leímos, versículos 4 y 5. Dice Cristo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Cristo le dice: toda esta confusión que ustedes tienen, a estos líderes religiosos que se le acercan, toda esta confusión que ustedes tienen acerca del matrimonio y esta preocupación por el divorcio, radica en su desconocimiento de las Escrituras. Miren cómo Cristo le dice. Cristo le dice: ¿no habéis leído? ¿No habéis leído? Es que ustedes no saben lo que dice el Génesis. Usted no ha leído la Biblia, es lo que Cristo le está diciendo. No que ustedes son expertos en la ley. Usted no ha leído la Biblia. ¿Qué es lo que dice el Génesis? Mis hermanos, las verdades que han de guiar tu matrimonio se encuentran en este sagrado libro y no en ningún otro lugar. Por más expertos que pretendan ser en la materia, esas verdades estaban allí, pero ellos estaban tratando de hacer malabares teológicos para justificar la disolución de la relación matrimonial. Mis hermanos, eso es vital que nosotros entendamos que la Biblia es el manual de Dios para conducir nuestros matrimonios. Es vital que tú conozcas tu Biblia para poder tener un matrimonio saludable. Eso es vital. Por eso Cristo le dice a esta gente: ¿no habéis leído? ¿Acaso ustedes ignoran las Escrituras? Le dice Cristo. ¿Acaso ustedes no han escuchado la palabra de Dios? Miren, mis hermanos, conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios, lo primero de entrada que nos va a ayudar es a no formarnos falsas expectativas en nuestro matrimonio. Yo no sé si usted ha escuchado, persona, hermano, hermana, casado, que dicen: yo nunca pensé que él me iba a hacer eso a mí. Yo no pensé que ella daba para eso. Yo no sabía que él me podía hablar así. ¿Te escucha, hermana, diciendo eso? Mis hermanos, si nosotros conociéramos la palabra de Dios, eso no debe sorprendernos. Nosotros no fuéramos al matrimonio con falsas expectativas acerca de nuestro cónyuge. Nosotros estaríamos conscientes de que nos estamos casando con una hermana o con un hombre, en el caso de la hermana, que es imperfecto, que tiene una naturaleza pecaminosa, que no es un santo bajado del cielo, inmaculado. No, mis hermanos. Y a veces traemos esas falsas expectativas a nuestra relación matrimonial y salimos decepcionados. ¿Sabe qué? Porque nosotros no tenemos un conocimiento bíblico, no estamos relacionando la Biblia
con nuestra relación matrimonial? ¿No lo estamos relacionando? Hermanos, nosotros necesitamos entender que necesitamos un entendimiento bíblico del pecado para que esas falsas expectativas no existan, para que no existan. Pero eso, hermanos, sucede día tras día. Y usted quiere ver, nosotros podemos hartarnos de conocer la Biblia, conocer Biblia. Pero tú sabes qué, a veces pensamos que la verdad es que tienen que ver con nuestro matrimonio. Están en Génesis, están en Efesios capítulo 5, y pensamos que están en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3. Y cuando vamos a predicar del matrimonio, buscamos esos pasajes porque estos son los que hablan del matrimonio. Pero no, mis hermanos, todo lo que la Biblia enseña sobre Dios, sobre el pecado, sobre nosotros, sobre este mundo, sobre el conflicto humano y la solución divina a ese conflicto, todo lo que la Biblia enseña tiene que ver con nuestro matrimonio. ¿Acaso nosotros no leemos y releemos: no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Pero tenemos una diferencia con nuestro cónyuge. ¿Y usted sabe qué? Se pone el sol, se llega la luna, pasa la primavera, viene el verano, el otoño. Pasan todas las estaciones, mis hermanos. Pasan todas las estaciones. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque nosotros dejamos de relacionar la palabra de Dios con nuestros matrimonios. Todo lo que Dios enseña acerca de cómo debe ser mi carácter, acerca de la humildad, todo lo que Dios dice acerca del fruto del Espíritu, todo lo que Dios dice acerca de la obra de la carne, de las obras de la carne, todo lo que la Biblia enseña, mis hermanos, tiene que ver con nuestra relación matrimonial. Y eso, en la medida que yo maduro como cristiano, en la medida que yo voy adquiriendo el carácter de Cristo en mi vida, yo tengo que ser mejor esposo. Tú tienes que ser mejor esposa. Tú tienes que revelar, manifestar a Cristo en ese matrimonio, en esa relación matrimonial. Así que esto es lo primero que Cristo le dice. Necesitan que sus matrimonios sean dirigidos por las enseñanzas que están en este sagrado libro. Por eso le dice: ¿no habéis leído? Pero en tercer lugar, mis hermanos, un matrimonio que prospera bíblicamente, que crece en unidad, en comprensión, el uno para con el otro, es un matrimonio que coloca a Dios en el centro, mediante el cual gira toda la relación. Dios es el centro de esa relación matrimonial. Cuando los fariseos le preguntan a Cristo: mira, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Cristo le dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y es como si el Señor le estuviera diciendo: ¿qué fue lo que Dios dijo? Así que Él está llevando a estos fariseos, a estos escribas, los está llevando a Dios como el creador del matrimonio. Lo que le está diciendo es:
¿quién fue el que instituyó esta relación? Fue Dios quien hizo posible esa unión. Fue Dios quien le dio el mandamiento de fructificar. Fue Dios el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fue Dios quien trajo a Eva, a Adán, para que ésta fuera su esposa. Ciertamente todos los aspectos, mis hermanos, del matrimonio fueron establecidos por Dios. El matrimonio es una institución divina. Según Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, todo lo que existe ha sido creado por Dios, mis hermanos. Y esto incluye tu matrimonio. Esto incluye tu matrimonio. Más aún, incluye a la persona con la que tú te casaste. En Hechos, capítulo 17, versículo 26, se nos dice que nuestro Dios, de una sola carne o de un solo hombre, hizo todo el linaje de los hombres. De Adán, él hizo todo el linaje de los hombres. Y a todos esos hombres dice que él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, Dios de Adán hizo a cada ser humano. Dios a todos esos seres humanos que creó le ha prefijado el orden de los tiempos. Dios determinó en qué época tú ibas a nacer. Dios determinó con quién tú te ibas a casar. Y Dios también ha puesto límite a tus días. Dios tiene conocimiento de hasta dónde tú vas a llegar. Le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Así que tu relación, mis hermanos, matrimonial, no es un accidente. Muchas veces nosotros llegamos a pensar, cuando tenemos conflictos matrimoniales, fue que yo escogí mal. Yo me equivoqué. Tanto que me decía mi mamá, a veces tanto que me decía mi mamá, o tanto que me decía mi papá que no le hiciera caso a ese hombre. Pero usted sabe qué, hermana, usted sabe qué, mi hermano, no. Dios ha creado todas las cosas y tu matrimonio no escapa de su control. No escapa del control divino. Y es por eso, mis hermanos, que lo que tú y yo creamos acerca de Dios va a determinar la calidad de nuestro matrimonio. Por eso Cristo le dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio? Miren, el que lo hizo al principio, el que diseñó el matrimonio fue Dios. Nosotros necesitamos tener esta cosmovisión. Y quiero leerle brevemente lo que dice un autor, Dan Harvey, acerca de esto. Dice, todo el mundo ve la vida desde una perspectiva, lo que algunos llaman cosmovisión. Nuestra cosmovisión se forma a través de muchas cosas, nuestra cultura, nuestro género, nuestra crianza, nuestra situación actual. Pero el factor más importante que determina la cosmovisión de cualquier persona es su entendimiento de Dios. Lo que una persona cree acerca de Dios determina lo que él piensa acerca de cómo llegamos a estar aquí, cuál es nuestro propósito y qué nos pasa cuando morimos. Entonces, básicamente, nuestra cosmovisión, nuestra perspectiva de la vida está determinada por nuestra perspectiva de Dios. De Dios. Mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a pensar bíblicamente, como vimos anteriormente, pero tenemos que aprender a pensar
teológicamente acerca de nuestros matrimonios. ¿Y a dónde voy con todo esto, mis hermanos? A lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5. Mira lo que dice acerca de la mujer. Versículo 22 de Efesios capítulo 5, 22. Las casadas deben someterse a sus maridos como al Señor. Los maridos deben amar a sus esposas, versículo 25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y también los maridos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Mis hermanos, ¿a dónde voy con todo esto? El punto es, mis hermanos, que el matrimonio no se trata de tú y tu cónyuge solamente. Es más, tú y tu cónyuge no son los actores principales en su matrimonio. El matrimonio finalmente tiene que ver con Dios. Es Dios quien ha diseñado esta relación matrimonial para manifestar su gloria. Y es por eso que Pablo dice, la mujer sujétese al marido como al Señor. El hombre debe amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque se trata de Él. Se trata de Él. Y nosotros no debemos perder nunca de perspectiva esta realidad. Así que nos demos cuenta o no, mis hermanos, nuestras ideas en cuanto a la vida, nuestras necesidades, nuestro matrimonio, nuestro conflicto y todo lo demás se revelan continuamente en nuestras palabras, en nuestras acciones, e inevitablemente van a reflejar todo lo que nosotros hacemos en nuestro matrimonio, va a reflejar nuestra perspectiva acerca de Dios. La manera en que tú le hablas a tu esposa, la manera en que tú respondes, la manera en que tú tratas los conflictos en tu matrimonio, todo va a poner de manifiesto tu perspectiva acerca de Dios. Tu perspectiva acerca de Dios. Va a poner en evidencia tu teología. Por eso es que Cristo le dice, espérese. Vamos al Génesis. ¿Qué fue lo que Dios dijo? ¿Fue esto lo que Cristo diseñó? ¿Fue esto lo que Dios diseñó allá en el Génesis? Mis hermanos, a veces no nos damos cuenta cuando nosotros estamos enfrascados en esos conflictos, cómo nuestra teología se nos viene abajo. Cómo las cosas que nosotros decimos creer se desarman y quedan vuelto un 8. Ponen de manifiesto nuestra teología, pone de manifiesto nuestro conocimiento acerca de Dios. Así que la manera en que nosotros construimos nuestro matrimonio, mis hermanos, día a día va a poner en evidencia nuestra teología. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿tú das gracias a Dios frecuentemente por la bendición que tu matrimonio representa para tu vida? ¿Tú das gracias a Dios por tu cónyuge? ¿Tú das gracias a Dios por la esposa que te ha dado o por el esposo que te ha dado? Tú puedes arrodillarte en verdad delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, gracias por esta mujer que tú me has dado. Gracias porque ella es un sostén para mi vida. Gracias porque ora por mí, por mi ministerio. Gracias porque está constantemente apoyándome. Gracias porque ella me ayuda a mantenerme en perspectiva. Hermanos, damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios también por las circunstancias que Dios permite en tu matrimonio.
circunstancias a veces difíciles, embarazosas que se dan en nuestro matrimonio, pero que a final de cuentas nos permiten crecer como creyentes, que nos permiten poder experimentar lo que es el perdón, que nos permiten experimentar lo que es ser humilde, que nos permiten experimentar, hermano, lo que es la gracia, sentirse perdonado. Esto solo es posible, mis hermanos, cuando nosotros tenemos a Dios como el centro de nuestra relación. Y finalmente, mis hermanos, un matrimonio cristiano, para crecer en unidad, reconoce la necesidad del Evangelio. Mis hermanos, es imposible que nosotros podamos vivir nuestro matrimonio en nuestras propias fuerzas. Nosotros necesitamos ser rescatados de nosotros mismos. Ni tú ni yo tiene la fuerza para llevar la relación matrimonial hacia adelante. No, mis hermanos. Y si lo hacemos, Dios nunca tendrá la gloria como meta final. Y no podremos tampoco, porque es totalmente imposible. Así que cuando nosotros entendemos, mis hermanos, que el pecado no solamente nos separa de Dios, sino que también nos separa de los demás, que me separa de mi cónyuge, y que estamos bajo la ira de Dios, nosotros entonces necesitamos entender que nosotros necesitamos de Cristo. Nosotros necesitamos entender la gracia que hay en Cristo para tratar con nuestros pecados, para tratar con nuestra deficiencia, con nuestra terquedad, para tratar con nuestra rudeza, para tratar con nuestro carácter. Vamos a ir a Dios a decirle: Señor, dame las palabras adecuadas. Señor, dame la humildad para humillarme, para pedir perdón. Nuestro pecado, mis hermanos, es un asunto serio. Como bien dijo un teólogo, no hay pecado pequeño contra un Dios grande. Así que cosas que a veces nos pasamos como, no, eso es cosa de matrimonio. Todos los matrimonios se pelean, todos los matrimonios discuten. No, hermano, nosotros necesitamos entender que como cristianos, cada situación, nosotros necesitamos llevarla ante el trono de la gracia. Nosotros necesitamos llevarla y resolverla a la luz de la palabra de Dios. Es en el Evangelio, mis hermanos, que nosotros entendemos que aún siendo salvos, seguimos siendo pecadores. Y es en el Evangelio que nosotros obtenemos el perdón, el poder que nosotros necesitamos para luchar contra el pecado. Es solamente en el Evangelio. Y eso significa, mis hermanos, que el Evangelio es una fuente inagotable de la gracia de Dios para tu matrimonio. Y sin un entendimiento claro del Evangelio, usted no podrá verse a sí mismo ni a su cónyuge, ni tampoco podrá ver a Dios como es. Así que necesitamos del Evangelio. Así que concluyo. En este mundo caído, mis hermanos, la tendencia natural de las cosas es hacia el mal, no hacia el bien. Es hacia el deterioro, no a la restauración. Por tal motivo, nosotros debemos ser intencionales en trabajar asiduamente, echando mano a todas las herramientas que Dios nos ha dado para dar gloria a Dios en nuestro matrimonio. Yo sé que hay novios aquí, hay parejas que están en noviazgo. Yo quiero decirte que abrazar este santo estado del matrimonio es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Tu carácter y tu vida
cristiana nunca serán confrontados como se verán afectados o confrontados cuando tú entres en esta relación matrimonial. Así que tú necesitas prepararte desde ya. Tú necesitas desde ya comenzar a orar al Señor por esa compañera que el Señor te ha dado y pedirle al Señor desde ya que vaya obrando en su carácter y en tu carácter para que ustedes puedan ser un matrimonio que crezca y que glorifique a Dios. Y finalmente, mis hermanos, yo quiero decirle, yo sé que mucha gente y el mundo nos ha vendido que nuestra pareja existe para hacernos felices. Tu cónyuge existe para hacerte feliz, tú existes para hacer feliz a tu cónyuge. Todos queremos recibir esa felicidad. Yo quiero decirte una cosa. Tu felicidad no la vas a encontrar en ninguna cosa creada. Solo una persona es la clave para tu felicidad y su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo. Si tú vas al matrimonio con la idea de que tú vas a recibir de tu cónyuge lo que solo Cristo puede darte, lamentablemente fracasarás. Así que trata de cultivar una relación con Cristo donde Él sea la plenitud de tu vida y de esa manera tú podrás glorificarle a Él y tú serás bendecido a través de esta relación matrimonial. Padre, nosotros venimos una vez más delante de ti y te pedimos, Padre, por cada uno de los matrimonios que están presentes. Señor, esperamos en tu gracia que tú trates con cada uno de nosotros. Tú sabes cuánto necesitamos seguir creciendo, cuánto necesitamos seguir madurando, cuánto necesitamos, Señor, despojarnos del viejo hombre y cuánto necesitamos, Señor, revestirnos del nuevo hombre que está creado según Dios. Señor, ven en nuestro auxilio en medio de la crisis que este mundo está experimentando en esta relación matrimonial. Permite que nosotros podamos ser esos faros de luz, donde la gente pueda ver que Cristo hace la diferencia. Que es posible tener matrimonios sanos, matrimonios ejemplares, cuando Cristo está en el centro. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor le bendiga, mis hermanos.